Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vámonos para el verso 22, capítulo 2, verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Gloria al Señor. Vamos a estar en palabra de oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque a ti te place, Dios mío, una vez más que podamos escuchar tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo con esta palabra maravillosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor, hermanos. Dios es bueno. Gloria al Señor. La Biblia dice, hermanos, que pues había una iglesia y la pastoreaba un hombre que se llamaba Elí. Él era el sumo sacerdote, quien estaba juzgando a Israel, juzgó a Israel por 40 años. Pero este sacerdote o este pastor, este líder, tenía 2 hijos. Y sus 2 hijos dice que eran impíos, pero también estaban administrando en la presencia de Dios. Estaban administrando en la presencia de Dios como sacerdotes. Estaban ayudándole de una u otra forma a su padre a administrar en el lugar santo. Amén. De una u otra forma ellos estaban ahí como ayudándole, porque dice que cuando el pueblo de Israel traían, el verso 13, 14, 15, 16, todo usted lo lee después. Dice que cuando traían sacrificio como costumbre a Jehová, ellos traían unos animalitos y los quemaban. Entonces, como costumbre, el que ayudaba al sacerdote tenía, hermanos, un garfio y lo metía, dice, en el perol, y todo lo que sacaba, eso era para el pastor, para el líder que estaba ahí, para Elí. Pero estos hombres eran impíos, eran pecadores, eran perversos, jugaban con las cosas de Dios, no tenían conocimiento de Dios, no les importaba el lugar santo. Ellos estaban cometiendo sacrilegio. Sacrilegio es saber que es santo y no les importa, y así siempre siguen practicando lo malo y siguen teniendo privilegios como predicar, cantar, enseñar, dirigir o hasta decir falsas profecías. Gloria al Señor. Pero esto llegó al oído de todo Israel y le dicen a Elí que sus hijos andan mal porque eran unos adúlteros. Ellos dormían con las mujeres, hermanos, cometían pecado, adulterio, fornicaban, dormían con las mujeres que velaban a la puerta y estaban cometiendo semejante pecado y aún así administraban en la presencia de Dios. Entonces, esto a Dios no le gustó, porque a Dios no le gusta el pecado. A Dios no le agrada lo que es el pecado. Hermanos, el pecado es peor que el cáncer. El pecado es peor que el SIDA. El pecado, hermanos, trae consecuencias duras, fatales. Destruye matrimonios, destruye ministerios, destruye familias, negocios. El pecado destruye totalmente la vida del ser humano, entorpece al ser humano. El pecado trae muchas enfermedades, hay muchas consecuencias por el pecado. La desobediencia a Dios, hermanos, es muy fuerte, las consecuencias. Y estos jóvenes, los hijos de Elí, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, no sabían en realidad quién era Dios, no tenían el conocimiento. Por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento de Dios. Amén. En cada enseñanza aprendemos de Dios. En cada culto aprendemos de Dios. En cada prédica aprendemos de Dios. Vamos soltando la ignorancia. Vamos dejando la ignorancia. Vamos teniendo conocimiento de Dios para así respetar más a Dios. Amén, hermanos. Y lo vamos respetando nosotros. Y dice la Biblia, hermanos, que Elí los llamó y les dijo: ¿pero qué están haciendo ustedes? No escucho buena fama de lo que ustedes están haciendo. Y dice que ellos no le hicieron caso a su padre. Desobedecieron a su padre todavía cuando su padre les dijo: ustedes están haciendo algo malo.
Pero dice que ellos no hicieron caso a su padre porque ya Dios había resuelto quitarles la vida por pecadores. Porque ellos, hermanos, pisoteaban el lugar santo como cualquier cosa. Y estamos en el tiempo igual de que, hermanos, son cantidades de personas teniendo privilegio y andando en pecado, haciendo cosas malas, ocultas, lo cual nada se les puede escapar al ojo de Dios. Amén. Nada, absolutamente nada. Dios todo lo ve. Y dice la palabra del Señor en el verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Dios envía un profeta y este profeta viene y le sigue dando una palabra a Elí. Gloria al Señor. De donde Dios traía un plan y un propósito. Y aún Dios, hermanos, le había dado una palabra a Elí de que su descendencia siempre iban a estar administrando. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, Dios se retracta de eso. ¿Por qué? Porque ellos no obedecen la palabra de Dios. Dios no puede dar una palabra a nosotros, decir: te voy a bendecir a ti y a tu generación. Pero si nosotros desobedecemos a Dios, nuestra generación no va a ser bendecida, porque el pecado hace que venga una miseria terrible. Aquí mismo lo dice en el capítulo 2, verso 31, 32. Este profeta vino y le dijo: va a haber una miseria en tu casa, a Elí, una escasez terrible, muy terrible. Va a haber una necesidad terrible. Pero yo voy a levantar un hombre que va a andar ungido delante de mi presencia todos los días, le dijo. Y de tu descendencia vendrán y se van a arrodillar y le van a pedir un poquito de dinero, diciéndole: por favor, quiero estar en tu ministerio solamente para comer. Era tanta la crisis que iba a venir por la consecuencia del pecado de los hijos de Elí y también por el pecado de Elí. ¿Por qué? Porque Elí era un padre alcahueto. Elí no sabía cómo, hermanos, poder corregir a sus hijos. A veces hay padres que piensan que por dejárselas pasar a sus hijos le están haciendo un favor. No. Y están cometiendo un gran error terrible, cuando se las deja pasar a sus hijos y no los corrige y no los castiga. Pero yo felicito a los padres que corrigen a sus hijos, porque el día de mañana serán buenos hombres y mujeres de Dios. Pero Elí fue un hombre alcahueto, porque Dios le manda ahí una profecía y le manda a decir en el verso 29, gloria al Señor, le dice: y has honrado a tus hijos más que a mí. En el verso 29 sigue este profeta diciéndole, le dice: tú has honrado más a tus hijos que a mí. O sea, tú has sido muy alcahueto, le has dado más gloria a ellos, los has atendido más a tus hijos que a mí. Entonces yo te voy a quitar, le dijo Dios a Elí, a ti. Y para que tú veas que yo estoy hablando, le dice: tus dos hijos van a morir a su nombre. Tus dos hijos van a morir el mismo día. Le dice Dios por la boca de un profeta. Hermano, con el pecado no se puede jugar. A mí el mundo espiritual es muy real. Es muy real. Porque hay personas que oyen un sermón y piensan que es un sermón más. No, es una advertencia de Dios para que a nosotros nos vaya bien y que Dios esté con nosotros. No se puede jugar con el pecado, no se puede acariciar el pecado, no se puede coquetear con el pecado, porque tarde o temprano todo sale a luz. Todo sale a luz y la vara de Dios viene para corregirnos cuando nosotros nos hemos portado mal ante la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes, verso 32, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, le dice Dios a Elí. Mientras toda la nación esté próspera, tú vas a estar en pobreza. Va a haber una miseria, va a haber una escasez en ti. Todo esto es consecuencia de la desobediencia a Dios. A veces como hijos de Dios se nos olvida esto a nosotros. Como cristianos es como una costumbre de ir a la iglesia, aplaudo, ofrendo, diezmo, participé en el privilegio, pero Dios demanda de nosotros que le obedezcamos a su palabra. Amén. Dios demanda que todos nosotros obedezcamos a su palabra. O sea que tenemos que poner de nuestra parte para obedecer nosotros la palabra de Dios. Y Dios le da esta palabra
a este hombre, gloria al Señor. Y en el capítulo 3 nosotros vemos cómo Dios empieza una vez más a llamarle a un jovencito que se llamaba Samuel, el cual no tenía el discernimiento de la voz de Dios. Y cuando Dios le habla a Samuel, Samuel está durmiendo, porque Samuel dormía en el templo. ¿Dónde dormía Samuel? En el templo dormía, hermanos. Y entonces Dios le habla, y por tercera vez, y Dios le sigue hablando. Entonces cuando se levanta, va donde Elí y le dice: heme aquí para que tú me has hablado. Y Elí le dijo: yo no te he llamado, ve y acuéstate otra vez. Y el jovencito se fue y se acostó hasta que vino otra vez. Y Elí tuvo un poco de discernimiento. Le dice: es Dios quien te está hablando. Es Dios quien te está hablando. Cuando escuches otra vez esta voz, dile: heme aquí. Y así sucedió que él se fue a acostar. Y Dios viene y le habla otra vez y le dice: heme aquí. Y Dios le revela todo lo que estaba pasando, hermano, en esa iglesia. A este hombre, a este joven, Dios le revela todo. Y le manda otro mensaje. Porque dice que Dios se paró. Cuando Dios se paró, estaba en ese lugar santo y le habló. Y este jovencito escuchó todo el mensaje que Dios le mandaba a Elí. Y el siguiente día de la mañana dice que Elí se levanta y le dice: no me escondas absolutamente nada. Le dice: dime todo lo que te habló Dios. Y así te haga Jehová. Y el joven dice que se lo contó absolutamente todo, se lo contó. Y dijo Elí: ciertamente Jehová es que haga como bien le parezca. Gloria a Dios. Sabía que Dios había determinado un juicio. ¿Por qué? Por el pecado que los hijos de Elí estaban cometiendo. Hermanos, en estas cosas de Dios, en los ministerios, en su vida familiar, usted no puede esconderle nada a sus hijos, ni a su mujer, ni a su marido, a nadie. A nadie. No es que mi marido esté en pecado y si yo le digo al pastor lo van a poner en disciplina. No. Si usted le tapa el pecado a alguien, usted es igual que esa persona. No se le puede tapar nada. Porque usted está siendo consentidor con lo que está haciendo. Amén. En el Señor no hay sentimientos para ocultarle el pecado a nadie. Porque si lo ocultamos, nos lastima y a nosotros nos destruye también. Elí no tuvo esa valentía de confrontar a sus hijos, o disciplinarlos, o corregirlos, o pararse como un ministro y decir: no, tú estás mal, te vas a sentar, ya no puedes administrar. Amén, hermanos. Tenía que tener el carácter de decir: no, tú estás en disciplina, usted está mal, usted es mi hijo, yo lo amo, pero usted todavía no puede pasar. Vamos a ver qué dice Dios. Y tener ese carácter para disciplinar al que está mal, aunque se enoje. Pero tenía que tener ese carácter. Gloria al Señor. Entonces Elí fue perdiendo eso. Aunque por 40 años estuvo juzgando, gloria al Señor, a Israel. Pero Dios desde el cielo vio todo lo que se estaba haciendo. Que estaban jugando ahí en el lugar santo, que estaban a la fuerza quitándole la carne. La gente llevaba la carne y ya no estaban esperando voluntarios, sino que a la fuerza se las quitaban. Y ya no estaban esperando ni que se cocinara la carne, sino que crudas se las quitaba. Y eso llegó ante la presencia de Dios. Y a Dios le molestó eso. Y dijo: Dios, los voy a matar. Y vinieron los filisteos. Y cuando los filisteos vienen a pelear contra el pueblo de Israel, dice que los filisteos tienen victoria. Los enemigos tienen victoria sobre el pueblo de Dios. El pecado nos debilita. El pecado nos debilita a nosotros. Y el enemigo tiene victoria sobre nosotros cuando nosotros vivimos una vida de pecado y una vida de engaño. Y Él nos va a destruir. A su nombre. Él nos va a destruir si nosotros practicamos o jugamos con el pecado. O porque es familiar mío, se la voy a dejar pasar. Porque es familiar mío, pues no va a haber nada ahí. No, aunque sea familiar suyo, usted tiene que corregirlo. Amén. Usted tiene que corregirlo. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios esté siempre en ese lugar. Que la gracia de Dios esté siempre con usted. Que Dios siempre bendiga su casa. Porque Dios está viendo un corazón íntegro de nosotros. Un corazón íntegro. Yo les contaba la vez pasada, es que cuando mi mamá estaba viva,
yo aún a mi mamá le decía, mamá, ¿cómo está con el Señor? Usted no tiene que tener rencor con nadie. Mamá, usted no tiene que odiar a nadie. Ella se ponía a llorar. Sí, hijo, yo lo sé, me dice. Si usted tiene que pedirle perdón a alguien, pídale perdón. Era mi madre y yo le hablaba así porque yo quería el bien para ella. Yo quería que ella estuviera bien con el Señor. Gloria a Dios. Y siempre, hermanos, cuando usted está en la iglesia y usted se da cuenta de que la palabra de Dios es como un martillo que quiebra la piedra, y si en un momento usted ha sentido un martillazo del pastor, es porque Dios le ha hablado. Y la palabra de Dios es como una espada. Si usted ha sentido un puñón mientras el pastor predica, dé gloria a Dios, porque aquí hay palabra de Dios. Pero si salimos iguales, hermano, y Dios no nos corrige, hay un gran peligro. Entonces el hombre no es llamado por Dios. Amén. Pero si se nos corrige y sentimos que hay algo que no nos gustó porque me habló fuerte, me corrigió, de gloria a Dios, porque el hombre es de Dios. Amén, hermanos. Es porque ahí Dios está trabajando en nuestras vidas. No se puede jugar con el pecado. El mundo espiritual es muy real, muy real. Los demonios existen. El diablo existe, es real el diablo. Y está buscando una u otra forma para destruir nuestras vidas. Pero vivamos en santidad, amén. No solo en la iglesia, sino en la casa, cuando se apaga la luz, cuando usted está solo, cuando está en su trabajo. Vivamos en santidad para el Señor, amén. Y así Dios va a estar con nosotros. Y Dios siempre va a ver en nosotros, va a poner una gracia. Dios siempre va a ver corazones dispuestos. Vivamos para el Señor. No le tape el pecado a nadie, amén. Si hay que exhortar a alguien, corríjalo con amor. Dígale, no, tú estás mal, corríjalo. Y Dios va a bendecir su casa y sus hijos también. Póngase sobre sus pies y démosle gracias a Dios por estos minutos. Padre, te damos gracias, Señor de los cielos. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor y por tus misericordias. Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, vaya en nuestros corazones. Vamos a salir, Dios mío, de esta casa, pero queremos que tu presencia vaya con nosotros. Tu gracia, tus misericordias. Y ayúdanos cada día, Dios mío, no solo a predicar tu palabra, a vivirla, a practicar.